Y listo, ya estamos grabando. Seguimos compartiendo pantalla. Con mucho gusto, María. Recuerden entonces que la idea es que ustedes traigan el protocolo leído cuando vienen acá a la sesión virtual, de manera que conforme revisemos el procedimiento, realmente lo que hagamos sea evacuar dudas, ¿de acuerdo? Para que ustedes lleguen muy eficientes la próxima semana y obtengan buenos resultados. Además, también recuerden que la discusión que hacen de los resultados que obtienen es parte de su libreta. Entonces, también ese es el objetivo de la sesión virtual del día de hoy. Y al final, pues evidentemente vamos a tener una actividad evaluada y será conversar con ustedes vía chat, ¿verdad? La actividad evaluada está totalmente relacionada con esta sesión virtual, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a partir, muchachos, de lo que ustedes revisaron, ¿quién me puede escribir qué es una enzima? Sería que me lo dijeran, pero como no les escucho, ¿quién me puede escribir en el chat qué es una enzima? O básicamente, ¿por qué son importantes las enzimas? Nadie se acuerda. Efectivamente, como dice Valeria, las enzimas son muy importantes desde el punto de vista bioquímico y fisiológico en general porque son catalizadores biológicos. ¿Qué significa que sea un catalizador biológico? ¿Alguna otra compañera que me escriba? Valeria, ¿qué significa? Que aceleran reacciones bioquímicas. ¿Y cómo aceleran las reacciones bioquímicas las enzimas? ¿Qué es lo que hacen para acelerar las reacciones bioquímicas? Disminuyen muy bien la energía de activación. Exactamente como podemos ver en esta figura y como ustedes probablemente han revisado también de sus clases de teoría, las enzimas tienen la capacidad de acelerar muchísimas veces las reacciones bioquímicas si se compara, ¿verdad?, con lo que ocurriría espontáneamente sin la existencia de las enzimas, porque logran disminuir la energía de activación, ¿verdad? Que podríamos ver representada como esta barrera energética que es muy importante para que los reactivos, los sustratos se transformen en productos. Y por ello son tan importantes desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, porque desde el punto de vista de la homeostasis, ¿verdad?, del mantenimiento de la vida, no es solo importante que ocurran múltiples reacciones bioquímicas, sino que estas se desarrollen a velocidades adecuadas para el mantenimiento de la vida. Ahora bien, la forma de estudiar las enzimas en bioquímica es midiendo la actividad enzimática, ¿verdad?, de las reacciones que catalizan estas enzimas en específico. Y desde hace mucho tiempo, chicos, se ha estandarizado una unidad relacionada precisamente con actividad enzimática, que son las unidades internacionales. ¿Quién me podría indicar qué es una unidad internacional, muchachos? ¿Cómo se define una unidad internacional? A ver. ¿Alguno que recuerde cómo se definen las unidades internacionales? Bueno, las unidades internacionales se definen siempre en función del sustrato, micromoles de sustrato específicamente, que se transforman a producto en un minuto, en condiciones estandarizadas de temperatura, pH y concentración de sustrato. Entonces, a partir de esta definición, ustedes ya pueden concluir que hay parámetros como la temperatura, el pH y la concentración de sustrato que son muy importantes porque influyen en la actividad enzimática. También, chicos, es importante que ustedes sepan que además de las unidades internacionales, que son muy utilizadas y comúnmente utilizadas, también existen otras unidades de actividad enzimática que son los catales. Los catales existen en apego al Sistema Internacional de Unidades, que como ustedes saben, Costa Rica lo utiliza incluso ya desde el punto de vista legal desde hace varios tiempos. Los catales en el Sistema Internacional, mejor dicho, el mol es la unidad, digamos, de referencia cuando hablamos de cantidad de sustancia y la unidad de tiempo es el segundo.
Por eso existen los catales, porque comparado con las unidades internacionales, es la definición de catal, digamos, la que emplea unidades como el mol y el segundo, que están incluidas en el sistema internacional. Los catales se definen como mol de sustrato. Sí, yo voy a subir la presentación, muchachos, no hay ningún problema. Voy a subir la presentación, el PowerPoint, digamos, pero lo voy a pasar a PDF y les voy a subir un link para que descarguen el video, ¿de acuerdo? El catal entonces se define muy similar a unidades internacionales, nada más que cambian estas unidades, ¿verdad? El mol, en vez de micromol es mol y en lugar de un minuto es un segundo. Pero, como les decía, generalmente se utilizan más las unidades internacionales, porque como ustedes pueden observar acá, el catal tiene, digamos, un pequeño inconveniente y es que es una unidad muy grande, ¿verdad? En términos de actividad enzimática. Por ejemplo, un catal equivale a 60 millones de unidades internacionales. Y generalmente la mayoría de las enzimas, si no es que todas las enzimas, presentan actividades mucho más bajas, por debajo de los 100 o incluso por debajo de las 1000 unidades internacionales. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes los valores normales de una enzima que se utiliza muchísimo para ver la actividad hepática, que es la alanina transaminasa, que a lo mejor ustedes ya han visto en su clase de teoría de bioquímica y que tiene que ver con el metabolismo de las proteínas y está en el hígado. La alanina transaminasa es una enzima cuyo rango normal en los humanos va de 7 a 41 unidades por litro, en los equinos de 3 a 23 y en los bovinos de 11 a 40. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos laboratorios clínicos, verdad? Muchos laboratorios clínicos siempre reportan las enzimas, que es lo usual en unidades internacionales, pero en apego al sistema internacional, a la par del valor de las unidades internacionales, ponen el rango en microcatales, ¿de acuerdo? Y simplemente para reafirmar con ustedes, el laboratorio de cinética enzimática que ustedes van a desarrollar la próxima semana centra la medición de actividad enzimática precisamente en unidades internacionales, ¿de acuerdo? El objetivo entonces de la práctica de cinética enzimática es medir la actividad enzimática de una enzima en específico. ¿Recuerdan cuál enzima es la que ustedes van a utilizar la próxima semana? La ureasa, muy bien Kim, muy bien Sofía y muy bien Valerie, las tres escribieron ureasa. Ustedes van a analizar cómo se afecta la actividad enzimática de la enzima ureasa del frijol de soya, o lo que es lo mismo, la velocidad de reacción en unidades internacionales por mililitro de esta enzima, a partir del cambio, la variación de parámetros como temperatura, pH, tiempo de reacción, cantidad de enzima y concentración de sustrato. Esta velocidad de reacción la vamos a definir en términos de unidades internacionales, que es igual a micromoles de sustrato hidrolizado entre volumen por minuto. Entonces, muchachos, la ureasa, para hablar un poquitito sobre la enzima que ustedes van a trabajar, la ureasa, vamos a utilizar ureasa del frijol de soya. La ureasa es una hidrolasa, ¿verdad? Es decir, es una enzima que rompe enlaces en presencia de agua. Y como toda enzima, tiene un número de identificación que se da precisamente a través de su clasificación enzimática. Ustedes ya vieron en su clase de teoría de bioquímica las clases de enzimas. ¿Cuántas clases de enzimas existen, chicos? ¿Recuerdan? En realidad son 7, Karen, son 7 clases. La séptima clase, que son las translocasas, se incluyeron hace un poquito tiempo, digamos, hace menos de 5 años, pero sí. Generalmente siempre hemos visto 6 clases, pero realmente ahora existen 7 clases de enzimas. En el caso de la ureasa, como es una hidrolasa, inicia con el número 3, ¿verdad? Porque es la tercera dentro de esta clasificación. Tiene una subclase de 5 porque es una amido hidrolasa, es decir, los enlaces que hidroliza son tipo amido en la urea. Subclase 1 porque es una metaloenzima, es decir, utiliza iones níquel o son necesarios los iones níquel como cofactor, ¿verdad? En su sitio activo y también en los monómeros. Y el número de serie es 5 porque es una enzima específica de la urea. Entonces, generalmente todas las enzimas tienen como un número de cédula, ¿verdad? Como un número de identificación
que se basa precisamente en las características y en el sustrato al cual ellas son específicas. Otras características en general de la ureasa, ¿verdad? Es que es un homohexámero, está conformado por 6 subunidades iguales, idénticas, pesa 483 kilodaltons y es una enzima, bueno, que por un lado es históricamente importante porque de hecho fue la primera proteína, la primera enzima en ser purificada hace casi 100 años, en el año 1926, por el químico James Sumner, que de hecho eso le valió el premio Nobel en química 20 años después. A partir de los estudios de la ureasa, se descubrió que las enzimas son proteínas, precisamente, y también se trabajó mucho, o se hicieron muchos descubrimientos a partir de los grupos sulfidrilo o grupos tiol, ¿verdad? Que como ustedes también leyeron, en el caso de la ureasa tiene de 3, más o menos 3 grupos sulfidrilo activos. Es una enzima muy distribuida en la naturaleza, ¿verdad? Existe en una variedad de microorganismos, de bacterias particularmente. Está también descrita, por ejemplo, en hongos, en plantas como la soya o el algodón, incluso en algunos invertebrados. En el caso de mamíferos como los humanos, la ureasa no existe, ¿verdad? Nosotros no codificamos por enzima ureasa en nuestro genoma, pero sí está ampliamente distribuida en la naturaleza. Algo muy importante, muchachos, de este laboratorio es poder entender, ¿verdad?, cómo medimos esa actividad enzimática a partir de la fórmula que ustedes tienen en su protocolo y que es la que van a utilizar para calcular la actividad enzimática de la ureasa del frijol de soya. Esta fórmula sale específicamente de la reacción bioquímica que es catalizada por la enzima y que también ya ustedes conocen porque viene en su protocolo. Una molécula o un mol de urea en presencia de agua por efecto de la ureasa va a formar CO2 y un producto muy importante que es el hidróxido de amonio. Entonces, un primer punto en esta fórmula es que nosotros vamos a determinar esa actividad enzimática basándonos en el concepto, en la definición de unidades internacionales, ¿de acuerdo? Las unidades internacionales hablan de micromol de sustrato hidrolizado que pasa a producto en minutos. Entonces, cuando hablamos de micromol de urea hidrolizados, de acuerdo a la estequiometría de la reacción, es igual a que hablemos de micromoles de hidróxido de amonio entre 2. Recuerden que este 2 es por este 2 que está en la reacción. Si aquí hubiera un 3 o hubiera un 5, pues evidentemente ese sería el número que tenemos que poner aquí, ¿verdad? Dependiendo de la estequiometría que tengamos en la reacción. Entonces, para este caso en particular, vamos a cuantificar hidróxido de amonio, que es equivalente a que hablemos de micromoles de urea hidrolizados. ¿Cómo cuantificamos el hidróxido de amonio? ¿Alguno recuerda cuál es la técnica que ustedes van a utilizar para cuantificar el producto? ¿Recuerdan cuál es la técnica que van a usar la próxima semana? La titulación. Muy bien, la titulación, y de hecho ustedes tienen un video, chicos, subidos en el aula virtual, por si lo quieren ver. Bueno, de hecho se los recomiendo que lo vean para que conozcan un poquito más lo que van a llegar a hacer la próxima semana. La titulación es una técnica muy utilizada en química cuantitativa porque nos permite conocer la concentración de una sustancia en solución a partir de la concentración de una sustancia cuya concentración conocemos y que se utiliza como valorante o como titulante. En el caso de la práctica de la próxima semana, nuestro valorante es el ácido clorhídrico, de manera que conforme se consuma ácido clorhídrico en el proceso de titulación, eso implica que es que se está dando la reacción con el hidróxido de amonio hasta que se llega a un punto de equivalencia que ustedes pueden determinar visualmente por el indicador o la mezcla de indicadores que van a utilizar en la solución. Entonces, por eso hablamos de mililitros de HCl reales, ¿verdad? Porque es el equivalente a mililitros de HCl en el tubo activo, a los cuales le restamos los mililitros de HCl en el tubo blanco. ¿Alguno me puede escribir para qué se utilizan las soluciones o los blancos de reactivos? ¿Recuerdan que ustedes utilizaron en espectrofotometría, verdad? Un blanco que era con agua, que era el solvente de la sustancia coloreada que estaban analizando. ¿Para qué creen ustedes que se utiliza el blanco? ¿Para qué nos sirve el blanco de reactivos, verdad? En técnicas como la titulación o la espectrofotometría. ¿Quién me puede escribir
Como referente para calibrar, no necesariamente, ¿verdad? El blanco se utiliza como un control, realmente. Si no utilizáramos un blanco en espectrofotometría, ¿qué pasa con el resultado de ustedes? ¿Qué creen que ocurre? Si no hubieran blanqueado con agua, por ejemplo. ¿Qué hubieran esperado obtener en el resultado al final? ¿A alguno se le ocurre algo? El blanco, chicos, se usa como un control, como les decía. Si nosotros no utilizamos el blanco, el resultado que obtenemos, exactamente, como dice Sofía, hay un margen de error. No sabemos si el error es positivo o negativo, ¿verdad? Puede ser que sobreestimemos, puede ser que subestimemos el resultado, pero lo cierto es que sin un blanco de reactivos, ya sea en titulación o en espectrofotometría, el resultado que obtenemos no es el real. Entonces, en el caso del tubo blanco, en titulación es muy importante porque ustedes van a ver que el tubo blanco va a contener todas las sustancias de la reacción menos el analito que nos interesa medir. Entonces, en el caso de actividad enzimática, va a tener todo, va a tener sustrato, va a tener buffer, va a tener enzima, pero no va a tener hidróxido de amonio porque la reacción no se va a llevar a cabo. Por eso, en todos los tubos blancos, ustedes van a ver que se consume cierta cantidad de volumen de HCl, porque independientemente de que exista hidróxido de amonio, existen sustancias alcalinas que van a consumir el valorante que es HCl. Ustedes recuerdan también que en el protocolo se mencionan 3 formas de preparar el blanco. El tubo blanco se puede preparar no agregando sustrato, no agregando enzima o utilizando inhibidores. En el caso de esta práctica, ustedes van a utilizar sulfato de cobre, ¿verdad? Que es un inhibidor no competitivo de la enzima ureasa. En realidad ustedes llegan a utilizar 2 tipos de blancos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. El que más utilizan es preparan el blanco más comúnmente agregando el inhibidor que es el sulfato de cobre, pero también en alguna etapa de el laboratorio, cuando hablamos de cantidad de enzima, por ejemplo, como parámetro que afecta la velocidad de reacción, van a ver que el blanco se prepara no agregando la enzima. Entonces existen 3 formas para prepararlo y como ya vimos, es un control indispensable para estos procesos de cuantificación. A partir de los mililitros de HCl reales, ustedes construyen esta fórmula. Esta fórmula es equivalente a que nosotros hablemos de micromol de urea hidrolizados entre volumen y es igual a los mililitros de HCl multiplicado por la concentración del HCl, que es 0.1 molar por mil, entre 2, ¿verdad? Que ya vimos que este 2 sale de la estequiometría de la reacción por 4 mililitros. ¿Por qué utilizamos aquí 4 mililitros, muchachos? ¿Por qué creen que estamos utilizando 4 mililitros en esta parte de la fórmula? ¿De dónde sale este 4? ¿Alguno lo recuerda? El 4, chicos, sale del volumen que ustedes titulen. Ustedes tienen más de 6 mililitros más o menos en cada tubo de reacción, pero al final ustedes con una pipeta de vidrio van a tomar 4 mililitros en un Ellenmeyer y ese volumen de 4 mililitros es lo que ustedes valoran con la bureta. Ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, de ahí sale ese 4. Y por último, ya tenemos que la fórmula se completa cuando agregamos 20 minutos, porque recuerden que estamos hablando de velocidad de reacción. Entonces hablamos de micromol de urea hidrolizados en tiempo específico, que generalmente es en minutos, ¿verdad? Cuando utilizamos unidades internacionales. ¿De dónde salen estos 20 minutos, chicos? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno recuerda dónde salen estos 20 minutos? No. Estos 20 minutos salen exactamente, Daney y María. Estos 20 minutos salen del periodo de incubación. En otros laboratorios previos a la pandemia, cuando teníamos más tiempo con ustedes en los laboratorios, o más bien queríamos que estuvieran más tiempo, porque ahora no había riesgo de transmisión de virus como el coronavirus, los poníamos a incubar más tiempo. Podíamos incubar 30 minutos o 40 minutos.
Entonces, dependiendo del tiempo, este numerito en la fórmula cambia. En el caso de ustedes, van a incubar 20 minutos. Entonces, por eso utilizamos el número 20 en la fórmula. Y al final, esta fórmula que está aquí es equivalente a la velocidad de reacción de la ureasa entre volumen. ¿Alguna duda con la fórmula, muchachos? ¿Todo quedó clarísimo? Muy bien. Entonces, vamos específicamente a revisar procedimiento. Muchas gracias. Vamos a revisar procedimiento. Por favor, cualquier duda me escriben, ¿verdad? Porque la idea es que lo veamos lo más rápido para que ustedes lleguen pues muy eficiente la próxima semana. Para las personas que van a valorar o que van a revisar el efecto de la temperatura, vamos a trabajar con 8 tubos. Ustedes saben que estos cuadritos que están en el procedimiento los pueden recortar, ¿verdad? Los pueden recortar y los pegan en su libreta, muchachos, para que no tengan que escribir todos estos cuadros de procedimiento, así como los cuadros de resultados a mano. Muy importante es que ejecuten el procedimiento exactamente como está en el protocolo. Vean que para el caso de temperatura vamos a trabajar con 4 parejitas de tubos. Ustedes toman los tubos de su gradilla, de su gaveta y los rotulan exactamente como se indica aquí. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Y empiezan a agregar los reactivos exactamente en el orden en el que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a agregar a los tubos es urea. Posteriormente agregamos buffer fosfatos a los tubos B, el B es de blanco, ¿verdad? Este es el tubo blanco y el A es el tubo activo. Entonces, solo a los tubos B ustedes van a agregar 2 gotas del inhibidor, que es sulfato de cobre. Para efecto de temperatura, las parejas de los tubos 1 se incuban a 4 grados, esto es en un Erlenmeyer con hielo. Las parejas, tubos 2, van a temperatura ambiente, o sea, los dejan quedititos ahí en la gradilla. Las parejas con tubos 3 van al baño María, que va a haber un baño María a 50 grados, que va a estar en los laterales por donde están las ventanas. Y los tubos 4 los llevan a ebullición. Para eso van a haber beakers con agua y calentadores. ¿De acuerdo? Igual cualquier duda, ustedes consultan con su profesor de mesa. Incuban, esto en realidad es una preincubación por 5 minutos y después de esos 5 minutos agregan a cada uno de los tubos 0.3 mililitros de ureasa, ¿verdad? Y ahora sí, después de que agregan ureasa, rápidamente se llevan todos los 8 tubos, bueno, de 2 en 2, ¿verdad? A sus temperaturas respectivas nuevamente. Los tubos 1 a 4 grados, los tubos 2 a temperatura ambiente, los tubos 3 a 50 y los tubos 4 a ebullición. Cuentan exactamente 20 minutos y después de los 20 minutos sacan rápidamente todos los tubos e inmediatamente los tubos A, ¿verdad? Agregan el inhibidor que es el sulfato de cobre. ¿Qué hacemos después? Luego de la incubación, ustedes tienen que pipetear 4 mililitros de cada uno de esos tubos a un Erlenmeyer. Si ustedes tienen 8 tubos, van a tener 8 Erlenmeyer y cada Erlenmeyer tiene que estar rotulado igual que el tubo respectivo, ¿de acuerdo? 1A, 1B, 2A, 2B, etc. Pipetean 4 mililitros de cada tubo a un Erlenmeyer, agregan 10 gotas de la solución indicadora. ¿Por qué creen ustedes que utilizamos o para qué nos sirve, muchachos, la solución indicadora? En este caso, ¿qué es lo que queremos hacer con la solución indicadora? Cuando hablamos de titulación. Para ver exactamente el punto de equivalencia, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de titulación. Entonces estamos haciendo reaccionar el hidróxido de amonio, que es el producto, ¿verdad?, de la reacción catalizada por la ureasa, con el HCl. Entonces, cuando ya esa reacción se llevó a cabo en un proceso, digamos, de neutralización, es cuando se puede observar un cambio en el pH. Un punto de equivalencia siempre equivale a un valor de pH. Pero ese valor de pH o ese punto de equivalencia ustedes lo van a detectar precisamente con un cambio de color. Por eso utilizamos rojo de metilo y azul de metileno. El rojo de metilo es el indicador de pH realmente. Entonces, cuando está en una solución con un pH alcalino, que es el pH inicial, cuando está el hidróxido de amonio, el rojo de metilo está amarillo. Cuando se empieza a acidificar, conforme ustedes titulan y va llegando a su punto de equivalencia, cambia a rojo. En combinación con el azul de metileno, que es un indicador redox,
ustedes van a ver un color como fucsia, ¿verdad? Y yo les voy a enseñar en un ratito más o menos cómo se puede ver ese color en una fotografía. Entonces, una vez que ustedes ya ven ese cambio de color, en el Erlenmeyer anotan el volumen consumido de HCl. Siempre tienen que empezar, chicos, por el tubo blanco, ¿verdad? Como dice el protocolo. Ustedes empiezan con el blanco y después del blanco van con el tubo activo. Siempre lo vamos a hacer así. Entonces, bueno, ustedes toman el volumen del tubo activo, del tubo blanco, y en su casita determinan el volumen real de HCl en mililitros y hacen los cálculos para actividad enzimática y elaboran el gráfico de actividad contra temperatura en grados centígrados. Entonces, esto es una figura que realmente tienen que ver con cada uno de los parámetros, casi que van a trabajar esta parte todos exactamente igual, más o menos lo que va a cambiar es el parámetro que ustedes van a analizar. Vean que lo primero que hacemos es incubar, ¿verdad? Los tubos de reacción. Posteriormente que se acabó el periodo de incubación, inactivamos, ustedes van a agregar 4 mililitros en un Erlenmeyer, agregamos las 10 gotas, ¿verdad? De la mezcla de indicadores y empezamos a valorar con la bureta. Cuando ustedes agregan los 4 mililitros de la mezcla de reacción con los indicadores, lo normal, o sea, lo que se espera, es que el color del Erlenmeyer sea de un verde limón más o menos, ¿verdad? Porque inicialmente antes de valorar ese pH está alcalino, ¿verdad? Recuerden que lo que hay en solución es hidróxido de amonio. Entonces está por encima, digamos, de 6, que es lo que el indicador rojo de metilo, a partir de 6,3, ¿verdad? Se pone de color amarillo. Pero conforme ustedes empiezan a titular y agregar gotitas de HCl, llega un momento en que les cambia a este color, ¿verdad? Vean que es un color como fucsia. Entonces, empiecen siempre titulando el tubo blanco y se memorizan, chicos, ese color para que calibren el ojo y entonces todos los demás Erlenmeyer que ustedes titulen lleguen a obtener este color, ¿verdad? Este es el equivalente, digamos, al punto de equivalencia. Claros con temperatura. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda con temperatura y con lo que les acabo de comentar? Ninguna. Muy bien. En el caso de pH, chicos, aquí vamos a ir un poco más rápido porque todos los parámetros se hacen muy similar. En el caso de pH, nuevamente vamos a disponer de 3 parejitas de 2 tubos que vamos a rotular exactamente como está aquí. Vamos a agregar los reactivos exactamente en este orden. Primero urea, después buffer. Ojo que aquí el buffer es diferente porque lo que estamos midiendo es pH. O mejor dicho, el efecto que queremos ver de cómo afecta la actividad enzimática son las variaciones en el pH. Entonces, los tubos 1 tienen 5,5. Aquí es probable, para que no se asusten los que trabajen pH, aquí es probable que por el pH estos tubos les pongan rojos a ustedes, pero eso no hay ningún problema porque eso es un efecto de pH. Igual ustedes empiezan a valorar y hasta que lleguen al color que es fucsia, ¿verdad? Para que no se asusten. Los tubos 2 les van a agregar pH buffer pH 7,2 y los tubos 3 le van a agregar buffer pH 10. A los blancos les agregamos 2 gotitas del inhibidor, incubamos, mejor dicho, preincubamos 5 minutos a 50 y después de la preincubación a todos les agregamos ureasa, 0,3 mililitros a cada uno. Los llevamos a incubar 20 minutos a 50 y exactamente después de los 20 minutos sacamos todos los tubos e inmediatamente a los tubos A, que son los tubos activos, agregamos el inhibidor para parar la reacción en ese momento. Ojo, chicos, a las indicaciones que aparecen en el protocolo. La adición del sulfato de cobre en el último paso, es decir, aquí se tiene que realizar inmediatamente después de los 20 minutos, ¿de acuerdo? Y número 2, como nosotros trabajamos con un extracto de frijol de soya, vean que esa solución siempre precipita, ¿verdad? Porque no es una solución homogénea, es un extracto. Entonces, se les recomienda, es muy importante que siempre agiten un poquito, ¿verdad? El frasquito con ureasa antes de pipetear los 0,3 mililitros. Y lo que hacemos es exactamente igual, el procedimiento es igualito al que acabamos de ver para temperatura. Pipeteamos 4 mililitros a los Erlenmeyer, agregamos la solución indicadora, empezamos a valorar nuevamente, primero el blanco, después el activo. Primero el blanco, después el activo. Y al final, con los datos, ustedes grafican actividad contra pH.
Para tiempo de reacción procedemos exactamente igual, ¿verdad? Tenemos 4 parejitas, agregamos el sustrato, agregamos el buffer, agregamos las gotas del inhibidor al blanco, preincubamos a 50, agregamos la ureasa y ojo aquí, ojo aquí. Acá lo que estamos analizando es cómo afecta el tiempo de reacción o el tiempo de incubación. Entonces, para los que tengan que analizar este parámetro, vean que está, la variante aquí es que cada tubo se incuba a tiempos diferentes, ¿de acuerdo? Los tubos 1 a 10 minutos, los tubos 2 a 15, los tubos 3 a 20 y los tubos 4 a 25. Entonces, a los 10 minutos sacan los 1, a los 15, los 2 y así sucesivamente, ¿verdad? El tiempo de incubación es lo que varía. Apenas sacan cada parejita de tubos, chicos, inactivamos de una vez con gotas de sulfato de cobre los tubos activos y procedemos igual. Pipeteamos los 4 mililitros al Erlenmeyer, agregamos la solución indicadora y hacemos la titulación. Ojo con la notita que les estoy poniendo acá y que viene en el protocolo. Como ustedes están cambiando el parámetro tiempo, entonces por definición no van a poder calcular velocidad de reacción, porque el tiempo es un parámetro que varía en cada pareja de tubos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes van a hacer, los que tengan que trabajar tiempo de reacción, es simplemente utilizar la fórmula de sustrato hidrolizado, que fue la fórmula anterior que yo les enseñé antes de que llegáramos a unidades por mililitro y que está muy claramente establecido en su protocolo. Ustedes van a graficar acá sustrato hidrolizado, que es igual a micromoles de urea hidrolizado entre volumen contra tiempo de reacción en minutos, ¿de acuerdo? Y es el único parámetro que no llega a velocidad de reacción, sino que lo que va a analizar es sustrato hidrolizado. Ese es el equivalente en este caso, digamos, a la actividad enzimática de la ureasa. Para cantidad de enzima, vean que hay una pequeña variante acá, no vamos a trabajar en parejitas, ¿verdad? Sino que vamos a trabajar de una vez con 5 tubos de reacción. Y estos 5 tubos de reacción tienen el tubo 6, que es el blanco. Este es el blanco de reacción para cada uno de estos tubos, ¿de acuerdo? Entonces rotulamos los tubos del 1 al 6, agregamos el sustrato, agregamos el buffer, agregamos agua destilada, preincubamos 5 minutos a 50 y agregamos cantidades diferentes de ureasa a cada tubo, porque aquí lo que queremos analizar es el efecto de la cantidad de enzima. El tubo 6 es el tubo blanco. Vean cómo estamos preparando este tubo blanco. Este tubo blanco lo preparamos no agregando enzima. ¿De acuerdo? Incubamos ahora sí todos los tubos por 20 minutos a 50 y al final, ¿verdad? Cada uno de los tubos activos, que son los primeros 5, pero incluso al blanco también se lo vamos a agregar, ponemos las gotas de sulfato de cobre. Y procedemos exactamente igual. Pipeteamos 4 mililitros, agregamos solución indicadora, realizamos titulación, toman el dato del blanco, toman el dato del tubo, los tubos activos, y en su casita ustedes hacen los cálculos y grafican la actividad contra la cantidad de enzima. Y chicos, por último, tenemos la parte del efecto de la concentración de sustrato. En el efecto de la concentración de sustrato vamos a disponer de 8 tubos y el octavo tubo va a ser el tubo blanco, de manera que tenemos 7 tubos activos. Agregamos distintas cantidades de urea, ¿verdad? Porque precisamente lo que queremos ver es cómo afecta las distintas concentraciones de sustrato la actividad enzimática de la ureasa. Agregamos buffer fosfatos, agregamos agua destilada, al tubo blanco lo inactivamos o elaboramos el blanco agregando el inhibidor enzimático y preincubamos por 5 minutos. Después de esta preincubación, ahora sí, a todos los tubos agregamos la enzima ureasa, incubamos 20 minutos a 50 y inmediatamente sacamos los tubos y a los tubos activos, que son estos 7 tubos, agregamos el inhibidor de sulfato de cobre para parar la reacción. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá lo que vamos a hacer es muy similar, ¿verdad? Nada más que tenemos que hacer un poquito más de cálculos. Pipeteamos 4 mililitros al Erlenmeyer, agregamos la solución indicadora y titulamos.
Y vamos a graficar actividad enzimática o velocidad de reacción contra concentración de urea. Número 1, chicos, primera observación, se les pide que lo calculen en milimoles. Recuerden que la urea, la concentración inicial está en moles. ¿Cómo calculamos la concentración de urea en cada tubo? Con esta famosísima fórmula. Concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. Todos los datos ustedes los tienen para hacer el cálculo. La concentración 2 es la concentración de urea que va a ir en el gráfico, o sea, la concentración de urea real que va a haber en cada tubo. La concentración 1 es la concentración inicial de urea, que es 0.25 moles. El volumen 1 es el volumen que ustedes agregaron de urea a cada tubo. Y al final, el volumen 2 vamos a tomar como volumen 6,3, que es la suma de todos los volúmenes de las cosas que agregamos en cada tubo de reacción. Aquí simplemente estamos despreciando, no estamos incluyendo las gotitas de sulfato de cobre. ¿De acuerdo? Chicos, ¿claros hasta esta parte? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O todo clarísimo? Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Vale. Igual, por favor, qué pena que no los pueda escuchar, de verdad, pero ahí me interrumpen en el chat. ¿De acuerdo? Me escriben, bueno, no me están interrumpiendo realmente, yo estoy aquí al pendiente con el chat. Pero que no les quede ninguna duda de lo que tenemos que hacer la próxima semana, ¿ok? Ni de cómo calcular los resultados. Bien, chicos, en relación a resultados, ¿qué es lo que nosotros esperamos observar de cada uno de estos parámetros en relación a la actividad enzimática de la ureasa? En relación al efecto de temperatura, el gráfico esperable, ¿verdad?, que ustedes deberían tener es algo similar a esto, ¿verdad? A 4 grados vamos a observar cierta velocidad de reacción, la cual se va a ir incrementando a temperatura ambiente, ¿verdad? Que yo le puse el equivalente aquí a 25 grados, y que va a llegar a un pico máximo a los 50 grados. ¿Qué creen ustedes que es lo que ocurre acá, chicos? ¿Por qué creen ustedes que la velocidad de reacción o la actividad enzimática de esta enzima se está incrementando en estas 3 temperaturas? ¿Y qué podríamos concluir al observar ese gráfico, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar acá o qué pasó acá? ¿A alguno se le ocurre algo? No. Ajá, Jordi, ¿desnaturalización en dónde? ¿Dónde crees vos que se puede haber dado una desnaturalización de la enzima? ¿A qué temperatura? Después de los 50 grados, más bien. Vean que a los 50 grados, y eso es una primera conclusión que ustedes tienen de este gráfico, vean que a los 50 grados la velocidad de reacción es la máxima. Ajá. La temperatura, dice que IMA acelera la reacción, pero si llega a una temperatura muy alta, la enzima ya no funciona. Muy bien. María dice, a mayor temperatura, la enzima cataliza más rápido la reacción. Exactamente, chicos. Eso es lo que ocurre en este caso. Recuerden que a baja temperatura, bueno, una temperatura muy baja puede tener el mismo efecto que una temperatura muy alta, ¿verdad? Las enzimas son proteínas. Entonces, una temperatura excesiva para esa enzima puede generar un efecto de desnaturalización. Se altera su estructura tridimensional y ya no hay actividad catalítica. Entonces, por eso vemos un pico o un nivel muy bajo de actividad enzimática. Sin embargo, en el caso de la ureasa, vean, a 4 grados, ¿qué es lo esperable? A 4 grados es esperable que ustedes tengan cierta actividad enzimática, porque se supone que a 4 grados todavía esta molécula no está desnaturalizada, cosa que sí ocurre a 95 grados o a la temperatura de ebullición, ¿verdad? La manera más directa de saber qué temperatura es que ustedes pongan un termómetro, con suerte lo van a tener la próxima semana, que ustedes pongan un termómetro en el bikercito con el agua ebulliente. Entonces, puede estar entre 95 y 100 grados, ¿de acuerdo? Entonces, a una muy alta temperatura, por ejemplo, ebullición,
es de esperar que la enzima se desnaturalice. Entonces, la actividad debería ser mínima, cercana a 0 o al menos un poquito más baja que 4 grados. Cuando estamos a 4 grados, falta, ¿verdad? Hay ciertas moléculas de enzima, ¿verdad? Que sí logran producir sustrato, pero conforme aumentamos la temperatura, como dicen las compañeras, se aumenta la energía cinética en las moléculas de los reactantes, ¿verdad? De todas las moléculas que están en reacción, incluyendo la enzima. Entonces, recuerden ustedes que esto aumenta la frecuencia, ¿verdad? Y la fuerza de esas colisiones moleculares, de manera que estas moléculas de enzima pasan de ese estadio molecular, que es el estado de transición, a formar producto. Y eso se refleja precisamente en este incremento en la velocidad de reacción conforme aumentamos la temperatura. ¿Cuál será la temperatura óptima de la enzima ureasa? Chicos, viendo el gráfico. ¿Cuál es la temperatura óptima? La temperatura óptima, como dice Sofía, es de 50. Exactamente. Eso es lo primero, o esa es la primera conclusión y la más válida que ustedes pueden obtener al tener este gráfico. En el caso de esta enzima, la temperatura óptima es 50. Y eso es una característica, como ustedes saben, de cada enzima. ¿Verdad? Para esta enzima en particular, para la ureasa del frijol de soya, su temperatura óptima fluctúa entre 50 o 60, ¿verdad? Depende del extracto y del origen que uno tenga. Y eso se puede visualizar muy bien en esta gráfica. Muy bien. Entonces, esta sería la interpretación que hacemos de temperatura. En el caso de pH, lo que nosotros esperamos es un comportamiento así. A ver, ¿cuál sería el pH óptimo de la enzima? ¿Qué es lo que ustedes opinan viendo el gráfico? ¿Cuál sería, digamos, la primera conclusión viendo el gráfico? ¿Cuál es el pH óptimo? 7,2, exactamente, es 7,2, como dicen los compañeros. Vemos que a ese valor de pH, la velocidad de reacción es la máxima. Y de hecho, si ustedes van atrás en el protocolo, vemos que para todos los parámetros, exceptuando pH, la enzima se incuba a un pH de 7,2 y a una temperatura de 50. 7,2 también es una característica, digamos, el pH óptimo es una característica particular de las enzimas. En el caso de la enzima ureasa, fluctúa entre 7, 7,5 u 8. Para esta enzima, en particular, vemos que 7,2 en nuestras condiciones experimentales es el pH óptimo. ¿Y alguien me podría indicar qué piensan ustedes que pasa a 5,5 o a 10? ¿Qué puede ser lo que esté ocurriendo ahí? ¿Por qué la velocidad de reacción no es tan alta como a 7,2? ¿Qué ocurre cuando el medio es muy ácido o cuando el medio está muy básico? Puede haber desnaturalización, sí, como dicen los compañeros. Recuerden también, chicos, por lo que ustedes han visto en su clase de proteínas, las enzimas son proteínas. Entonces, en sus residuos de aminoácidos van a haber grupos químicos que son ionizables. El pH óptimo de una enzima como la ureasa es aquel pH en el cual estos grupos químicos están ionizados, pero permitiendo una conformación óptima tridimensional de la enzima. ¿Verdad? Su estructura, su conformación es la óptima para que tenga la mayor velocidad de reacción, ¿verdad? Y eso es la definición del pH óptimo de la enzima. Cuando acidificamos mucho o al contrario, ¿verdad? Cuando llevamos el pH muy arriba, cuando hay muchos iones cargados negativos o positivos, puede haber perfectamente un efecto de desnaturalización. En el caso de la enzima ureasa, 5,5, se supone que esta enzima es activa incluso a pH de 5. Sin embargo, se habla de naturalización por encima de un pH de 9, incluso llegando a 10. Entonces, puede ser perfectamente que ya un valor de pH de 10 implique, ¿verdad?, una baja, es lo que podemos concluir aquí, ¿verdad? Hay una disminución significativa en su velocidad de reacción y que esté próxima incluso a desnaturalizarse. En el momento en que eso ocurre, pues evidentemente hay una baja en la velocidad de reacción y eso se refleja aquí perfectamente en el gráfico. Cuando vemos el gráfico, entonces la primera conclusión que ustedes pueden obtener, ¿verdad? Es cuál es el pH óptimo de la enzima, que en este caso es 7,2. Y así es como queremos, digamos, que ustedes lo interpreten también la próxima semana. Muy bien. En el caso de tiempo de reacción,
lo esperable, ¿verdad?, es que ustedes obtengan un gráfico con este comportamiento. A los 10 minutos tiene cierta velocidad de reacción, a los 15 se incrementa a los 20 y a los 25 se incrementa. ¿Qué podemos concluir, chicos, de ese gráfico? Vean, punto número 1, que aquí no hablamos de velocidad de reacción, aquí hablamos de sustrato hidrolizado, ¿verdad? No podemos hablar de velocidad de reacción porque estamos modificando el parámetro tiempo. Entonces, como el tiempo es su parámetro que modificamos, ya no podemos hablar de velocidad de reacción. Entonces, podemos hablar, eso sí, de sustrato hidrolizado por minuto o sustrato hidrolizado entre volumen. ¿Qué podríamos concluir con este gráfico, chicos? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pasa en ese gráfico? ¿Qué información nos da? ¿Qué ocurre conforme aumentamos el tiempo de reacción con el sustrato hidrolizado? Entre más tiempo, mayor producto. Muy bien, sí. Cuanto más tiempo pasa, más producto se obtiene. Exactamente, chicos. Esa es la observación que podemos hacer en este gráfico. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? ¿Por qué conforme pasa el tiempo, más producto obtenemos? Bueno, esto ocurre, mejor dicho, les hago la aclaración, esto ocurre así porque en nuestras condiciones experimentales, número 1, ustedes están trabajando con un exceso de sustrato. Entonces, en este caso, el sustrato no es un factor limitante. Para la actividad enzimática, el sustrato siempre puede ser un factor limitante. Pero para que ustedes tengan, ¿verdad?, un comportamiento de esta curva ascendente entre velocidad, entre sustrato hidrolizado y velocidad de reacción, perdón, entre sustrato hidrolizado y tiempo de reacción, es porque contamos con un exceso de urea precisamente para que el factor que estemos analizando sea solo tiempo de reacción. ¿Qué pasaría si nosotros le damos más tiempo a la reacción? Por ejemplo, nunca lo hemos hecho. El tiempo más alto que le hemos dado a esta incubación es de 40 minutos. Incluso a los 40 minutos uno puede observar también una curva ascendente. Sin embargo, es de esperar, ¿verdad?, que cuando la concentración de sustrato se gaste, ¿verdad? No sé si ustedes en vez de darle 25 minutos de incubación le dieran 24 horas, ¿verdad? Por ejemplo, y a las 24 horas se van a medir el sustrato hidrolizado. Perfectamente podríamos encontrar un comportamiento como el que observamos en esta curva, ¿verdad? Cuando el sustrato se limita, ya no hay sustrato para que la enzima siga generando hidróxido de amonio producto. Entonces encontramos, digamos, una curva como con una fase estacionaria. La velocidad de reacción se mantiene estática. Sin embargo, cuando tenemos sustrato en exceso, podemos observar que a mayor tiempo de reacción, mayor cantidad de productos se nos forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Con cantidad de enzima, muchachos, vamos a encontrar un comportamiento similar. Entonces, ¿qué podemos concluir en este caso? Vean que aquí sí estamos hablando, ahora sí, de velocidad de reacción, pero lo que estamos cambiando es la cantidad de enzima. ¿Qué podríamos concluir también con este gráfico, chicos y chicas? ¿Qué pasa conforme agregamos más enzima? A mayor concentración de enzima, más rápida es la reacción. Bueno, lo que podemos decir es que aumenta la velocidad de reacción, exactamente, y eso tiene que ver con el producto que se genera. Más producto se forma, se incrementa la velocidad de reacción, se incrementa la actividad enzimática, porque acá, nuevamente, muchachos, ustedes sus condiciones experimentales están con un exceso de sustrato. Entonces, realmente el comportamiento que vemos es muy similar al que vimos con tiempo de reacción. En condiciones de exceso de sustrato, ¿verdad? De manera que el sustrato no sea un factor limitante en la reacción, sino que lo observemos exclusivamente a nivel de cantidad de enzima, tenemos más enzima y conforme más enzima hay, habiendo exceso de sustrato, más productos se nos forman. Si no hubiera
exceso de sustrato, pues evidentemente esperaríamos, por decirlo así, una gráfica similar a la que les enseñé para tiempo de reacción, ¿de acuerdo? Porque simplemente, aunque agreguemos y agreguemos más enzima, ya no va a haber más sustrato para que se forme producto. Entonces, este efecto nosotros lo vemos hasta 1,5 mililitros de enzima, precisamente porque tenemos sustrato en exceso. Y la conclusión muy válida que hicieron los compañeros es que conforme aumentamos la cantidad de enzima, en nuestras condiciones experimentales aumenta la velocidad de reacción porque más productos se forman. Muy bien. Y por último, chicos, tenemos la gráfica del efecto de la concentración de sustrato. ¿Qué podemos concluir de esta gráfica, muchachos? ¿Qué podemos decir de la gráfica de velocidad de reacción y concentración de sustrato? ¿Qué se les ocurre? Por cierto, estas concentraciones no son necesariamente las concentraciones experimentales, ¿verdad? Por aquello, para que no crean que eso es lo que les tiene que dar, sino que las puse ahí como para ilustrar la figura. Vean acá, muchachos, que la curva, en este caso de velocidad de reacción y concentración de sustrato en milimoles, no es una línea recta. Inicialmente, a baja concentración de sustrato, sí encontramos, digamos, una cinética de primer orden, o sea, lo que es una línea, es una relación directamente proporcional. O sea, conforme aumenta la concentración de sustrato a baja concentración, se va incrementando la velocidad de reacción de la ureasa. Sin embargo, llegamos a un nivel, a cierta concentración de sustrato, que no importa que agreguemos más, esta velocidad de reacción no se incrementa sustancialmente. ¿De acuerdo? Y esto es algo característico de enzimas que cumplen con una cinética en particular, que probablemente también ustedes vieron en bioquímica, en teoría. ¿Recuerdan qué tipo de cinética puede ser la que explique este comportamiento de la enzima ureasa? ¿Algunos se acuerdan? No. No sé si esto les parece familiar. Si vieron Michaelis-Menten, ¿verdad? Probablemente, o lo están viendo, a lo mejor todavía en sus clases de teoría. Este comportamiento que les acabo de demostrar es característico de las enzimas que, como la ureasa, cumplen con una cinética de Michaelis-Menten, que de hecho tiene una fórmula matemática, ¿verdad? La cinética de Michaelis-Menten se describe exactamente como lo que vimos con la ureasa del frijol de soya. A concentraciones bajas de sustrato, la velocidad de reacción se va incrementando gradualmente y de manera significativa conforme agreguemos más sustrato. Sin embargo, llegamos, digamos, a un punto en el cual no importa que agreguemos más sustrato a la reacción, esta velocidad de reacción se va a tender a incrementar, pero de manera muy paulatina, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que describe la fórmula de Michaelis-Menten, que también se acopla perfectamente a lo que ustedes deberían obtener cuando hagan el parámetro de concentración de sustrato. Velocidad de reacción es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato entre Km más concentración de sustrato. Algo muy importante, chicos, de este gráfico es que a partir de este gráfico ustedes tienen que elaborar otro gráfico que es el que se conoce como el gráfico de Lineweaver-Burke, que es el efecto de la concentración de sustrato, pero es el inverso realmente del efecto de la concentración de sustrato. A partir de la velocidad de reacción y concentración de sustrato del gráfico anterior, ustedes sacan el inverso, ¿verdad? Sacan uno entre velocidad de reacción y uno entre concentración de sustrato. Si le diéramos vuelta a la fórmula, realmente la fórmula que se nos genera es esta, ¿verdad? Que es 1 entre velocidad de reacción es igual a Km entre V max por 1 entre concentración de sustrato más 1 entre V max. Si ustedes grafican, que de hecho es algo que les voy a pedir que hagan para su actividad evaluada, vamos a encontrar que la mayoría de los puntos van a quedar en este cuadrante. Pero a partir del gráfico de Lineweaver-Burke, ustedes obtienen dos constantes muy importantes en la cinética de Michaelis-Menten, como son la Km
y la Vmax. ¿De acuerdo? La Km se define o se describe como la concentración de sustrato a la cual la velocidad máxima está a la mitad. La concentración de sustrato que equivale a la mitad de la velocidad máxima. Y la Vmax es precisamente la velocidad máxima de esa enzima que cumple con esa cinética. Entonces, a partir de este gráfico, que sale precisamente del gráfico anterior, ustedes extrapolan, ¿verdad? Estos puntos de la recta, tienen una línea recta, número 1. Entonces, extrapolamos esos puntos en la recta y este punto que corta aquí en Y cuando X es 0 es igual a 1 entre Vmax. Este punto que corta en X cuando Y es 0 equivale a menos 1 entre Km. ¿De acuerdo, chicos? ¿Entendieron esta parte? ¿Sí? ¿O quieren que les repita algo? ¿Todos clarísimos? ¿Sí? Ok, Karen. ¿Quieren que repita todo, muchachos? ¿Desde el gráfico anterior o solo esta parte? Bueno, vamos a repetirlo desde el gráfico anterior, ¿ok? Este gráfico que ustedes van a obtener acá, lo vamos a obtener simplemente graficando actividad enzimática contra velocidad de reacción, ¿verdad? Actividad enzimática contra concentración de sustrato, ¿ok? La velocidad de reacción, ustedes tienen la fórmula, la concentración de sustrato fue lo que les enseñé anteriormente, concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Ustedes obtienen este gráfico, tienen concentración de sustrato y velocidad de reacción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es elaborar este otro gráfico. ¿Cómo se elabora? Sacando el inverso. ¿El inverso de qué? Velocidad de reacción lo van a calcular poniendo 1 entre velocidad de reacción. Concentración de sustrato va a ser 1 entre concentración de sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los valores que ustedes obtuvieron aquí sería sacarles el inverso, 1 entre 20, 1 entre 40, 1 entre 60 y sucesivamente hacen lo mismo con la velocidad de reacción. Así obtenemos estos puntitos en este eje, en este cuadrante que está acá. Van a tener una línea recta. Esa línea recta, para poder calcular Km y Vmax, tienen que extrapolar. ¿Se acuerdan que en espectrofotometría ustedes elaboraron curvas de calibración? ¿Cómo obtuvieron el valor de la incógnita, chicos? ¿Qué fue lo que hicieron para obtener el valor de la incógnita en la curva de calibración? Esto podríamos verlo como una curva de calibración también. ¿Algunos recuerdan qué fue lo que hizo para poder calcular la incógnita del colorante? O lo que les explicó la profesora Elvira también la semana pasada creo que fue. Utilizar la ecuación de la recta. Exactamente, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Esta línea recta va a tener una ecuación que ustedes también van a calcular perfectamente en el Excel, ¿de acuerdo? A partir de esa ecuación, ustedes van a extrapolar, ya no van a interpolar. Interpolar es cuando uno busca un punto dentro de sus puntos de calibración. Extrapolar es cuando usted traza la línea recta y más bien se sale de sus puntos de calibración. Es como una proyección, ¿de acuerdo? Entonces, en su ecuación de la recta, cuando X sea 0, cuando ustedes llevan X a 0, les va a dar el valor de Y, que es 1 entre Vmax, ¿de acuerdo? Y cuando Y es 0, extrapolando hasta llegar acá al cuadrante negativo de X, van a encontrar menos 1 entre Km, ¿de acuerdo? Entonces, si 1 entre Vmax les da este valor, así pueden calcularlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les da, no sé, 1 o les da 0.5. Entonces, 1 entre Vmax es igual a 0.5, o sea, Vmax es igual a 1 entre 0.5. ¿De acuerdo? Menos 1 entre Km les da menos 5. Entonces, nada más saben que 1 entre Km es igual a 5. Y 1 entre 5 es igual a Km. ¿Ok? Eso es nada más pasar a un lado del igual los números para que puedan despejar lo que equivale a Vmax y Km. ¿Me entendieron, muchachos? Eso tienen que hacerlo ustedes en la actividad evaluada. La actividad evaluada les va,
¿Sí te quedó claro, Danay? Entonces, ok. Creo que con la actividad evaluada les va a quedar un poquito más claro porque ahí yo les estoy poniendo un video para que vean cómo se hacen estos gráficos en Excel. Bueno, chicos, entonces ahora sí, pasemos a la actividad evaluada. Si ustedes suben o revisan su aula virtual, regálame un segundito para ver qué me escribieron. Exactamente, Kim. Para la otra semana, según tengo entendido, ustedes van a elaborar solo un parámetro. Sin embargo, usted no sabe cuál le va a tocar. Ninguno sabe porque eso es totalmente al azar. Entonces, tienen que llevar su libreta con todo el laboratorio completo con los 5 parámetros, ¿ok? Y cuando ustedes lleguen a su mesa, van a ver cuál parámetro les toca. Entonces, van a completar los cuadros y hacer el gráfico y la interpretación solo de esa prueba. Pero como de previo no puede saber, ni nadie realmente, yo creo solo hasta ese día, podremos saber qué parámetro le va a tocar a cada uno. Entonces, tienen que llevar la libreta con todos los cuadros, aunque hagan solo una prueba. ¿Ok? Si ustedes suben o revisan el aula virtual, se van a encontrar que están todos estos documentos en esta semana, ¿verdad? Para la sesión de hoy. Entonces aquí tenemos el protocolo, tienen el video de cómo se titula, tienen las indicaciones de la actividad evaluada. Yo voy a elaborar en este momento, más bien distribuirlos en 4 grupos. Entonces van a trabajar en grupitos de 4, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Descargar las indicaciones y revisarlas. En las indicaciones yo les detallo paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Tienen que descargar también este archivo Excel que tiene los datos de cinética, ¿verdad? Porque ahí aparecen los datos de lo que ustedes tienen que calcular. Y además les estoy subiendo un ejemplo de cómo hacer un gráfico en Excel. ¿De acuerdo? También es importante que sepan que aunque ahí nos indica, ustedes tienen que utilizar los mismos datos experimentales que vamos a usar la próxima semana, chicos. Estos datos es como que ustedes los hubieran hecho en el laboratorio, es lo que les hubiera correspondido si hubieran hecho los parámetros de laboratorio. Y deben interpretarlos conforme a lo que acabamos de revisar, ¿de acuerdo? Ustedes van a utilizar los datos de la urea, que es 0.25 molar, los datos del HCl es 0.1 molar, los volúmenes finales fue todo lo que vimos o lo que acabamos de ver en el protocolo, ¿ok? La fecha de entrega es hoy mismo. Si lo pueden hacer en el lapso de laboratorio, muchachos, genial. Pero si no, vamos a tener chance hasta hoy a las 11:59, ¿verdad? Para que lo puedan subir al aula virtual. ¿Claros hasta acá, chicos?